entonces está perdiendo electrones. Va a pasar de menos a tener carga positiva, de tener carga negativa a tener carga positiva. Cuando pierde electrones, nosotros decimos que esta molécula sufre una oxidación. Y cuando tenemos que está ya sea en 0, en +1, en +2, que tiene, por ejemplo, aquí +1 y gana, vamos a poner aquí 3 electrones, va a pasar 1, 2, 3, va a pasar de +1 a -2. Entonces está ganando electrones y cuando gana electrones nosotros decimos que pasa por un proceso de reducción. Ocurre una reducción. ¿Ok? Entonces, cuando pierde electrones, hay una oxidación, cuando se pierden electrones. Y cuando se ganan electrones, ocurre una reducción. Y está fácil asociarlo, muchachos, porque si yo voy de más a menos, sea cual sea el caso, si tengo +1, si tengo 0, si tengo -1, pero pierdo, entonces estoy reduciendo mi valencia, ¿no? O sea, se está perdiendo, se está reduciendo. Está reduciendo mi número. ¿Sí? Entonces, si vamos, aquí se los voy a poner. Si vamos hacia la derecha, es oxidación. Y si vamos hacia la izquierda, es reducción. Ok, bueno. Eso es a simples palabras lo que ocurre durante la oxidación y la reducción. Entonces, les comentaba que en los carbohidratos las reacciones más comunes o más importantes que sobresalen son, voy a borrar esto, la oxidación, la reducción, la isomerización, la esterificación, y vamos a tener otra reacción que se conoce como la formación de glucósidos y la glucosilación. Esas son las reacciones más comunes o más importantes de los monosacáridos. Ok. ¿Qué ocurre en la oxidación? En presencia de agentes oxidantes, ¿sí? Es decir, cuando tenemos iones metálicos como el cobre y algunas enzimas, los monosacáridos se oxidan muy fácilmente. O sea, cuando tenemos cobre +2, eso lo encontramos así o al revés, ¿sí? 2 positivo. Entonces, este es un ion metálico.
Cuando tenemos cualquier ion metálico, en ejemplo es el del cobre, ¿sí? Y algunas enzimas, es cuando ocurre muy fácilmente la oxidación de los monosacáridos. Entonces, ¿qué ocurre con los monosacáridos? Bueno, el grupo aldehído, ¿sí? Origina un ácido que se llama ácido aldónico. Y en el caso, cuando tenemos la oxidación del grupo terminal, porque puede ocurrir que el grupo terminal también se oxide, ¿sí? Pero estoy hablando de donde se encuentra el CH2OH, ¿sí? También ese puede y da lugar a un ácido urónico. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Tengo yo mi grupo, mi monosacárido. 4, 5, 6. Tengo mi oxígeno, tengo mi OH, tengo mi CH2OH, tengo OH, OH, oxígeno, OH, hidrógeno, OH, hidrógeno, hidrógeno. Ok, entonces, ¿qué va a ocurrir durante la oxidación? Este grupo aldehído, ¿sí? Va a generar un ácido aldónico. ¿De qué forma? ¿Sí? Vamos a verlo, ¿no? De hecho, se da una ciclación también al ocurrir eso. Poniendo H de más. Ok. Entonces, ahí va. La oxidación del aldehído y del CHOH o nos forma un ácido aldónico o nos forma un ácido aldárico. ¿Okay? En este caso, este es el ácido de glucónico. Y aquí tenemos la de glucono, perdón, glucono delta lactona. Cuando tenemos, ¿cuál es la fórmula de la glucosa, muchachos? A ver. Yo tengo una foto. ¿Tú tienes una foto de la glucosa? Sí, Ahí va. mire, es esa. Pero en la de Fisher.
En la de Fisher no lo tengo. Aquí está, aquí la estoy poniendo. ¿Son las que anotamos la vez pasada, maestra? Por ahí les había puesto la glucosa, la estructura de la glucosa, es esta. Voy a borrar aquí. Ay. Esta es la glucosa. ¿Cierto? Ahí tenemos 6 carbonos. Tenemos mi grupo aldehído. Ya está. Acuérdense que es un carbono unido a 2 oxígenos y a un hidrógeno. Entonces, aquí ya ganó un oxígeno. Entonces, ahí ya se está oxidando. Sí, ahí ya decimos que está oxidada mi molécula y entonces ya es un ácido deglucónico. O sea, ya tenemos aquí, este es un ácido aldónico. ¿Sí? O sea, ya yo lo hice una oxidación. Ahí ocurrió una oxidación, que es decir, perdió electrones. De manera que el hidrógeno puede unirse al oxígeno. Y entonces, a la vez, si yo digo que muchas veces al decir que se está oxidando, pues me está mandando ahí la palabra oxidando, o sea, hay oxígenos también de por medio. Entonces, si yo os digo que se está oxidando, muchas veces se ganan oxígenos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya la presencia del oxígeno. Y entonces como ahí se nos está oxidando el aldehído, es cuando tenemos un ácido aldónico. Entonces aquí voy a poner la oxidación del aldehído y del CH2OH nos da un ácido aldárico. Aldárico. Y la oxidación de un grupo aldehído únicamente de vean un grupo aldehído nos da un ácido aldónico. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Se está oxidando únicamente mi aldehído. Y también tenemos una tercera posibilidad, que se oxide
de un grupo terminal. CH2OH. Pero aquí aclarando, no del grupo aldehído. Esto me va a producir un ácido urónico. Urónico. Ahí va, voy a borrar aquí. Esta parte nada más. Cuando se me oxida, la glucosa, pero en el grupo CH2OH, como me lo dice aquí, el grupo CH2OH, me dice que me va a producir un grupo o un ácido urónico. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo mi misma molécula de glucosa, mi molécula de glucosa aquí está, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo igual lo demás. Ay, aquí me sobró un oxígeno, ¿por qué no me dicen? Aquí. OH, H. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Sí? Yo voy a ganar un oxígeno porque se está oxidando este grupo. Entonces, si yo aquí ya tengo un oxígeno, ahora voy a tener dos oxígenos. ¿Sí? Entonces, tengo doble enlace oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se rompe aquí al reaccionar un oxígeno, se forma el H2O, una molécula de agua. Y voy a quedar aquí con un OH. Acuérdense que siempre el oxígeno viene de forma diatómica, generalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Un oxígeno reacciona aquí en el grupo CH2OH y me queda el OH, me queda el oxígeno y el otro oxígeno de aquí va a reaccionar con el H2O, el hidrógeno que tengo aquí y me forma, o sea, voy a tener aquí más agua, más H2O. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está reaccionando aquí, se me va a oxidar. Tener oxígeno. Entonces, viene y reacciona con este grupo. Rompe ahí un enlace, hace que el doble enlace se traslade al oxígeno completamente y yo voy a tener también el OH en esa misma molécula, pero aparte voy a tener la formación
de agua. Y entonces, este se le llama, es un ácido urónico. Este ácido urónico se llama se le llama ácido de glucurónico, que es un ácido urónico, por su terminación, como lo ven. Pero aquí yo no voy a tener formada la de el de glucono, sino el de glucorono. De glucorono. Delta lactona. Y aquí lo que voy a tener lo demás sigue igual, pero aquí tengo mi carbono unido al carbono, doble enlace oxígeno, hidrógeno. Entonces, este ya lo vimos. El aldárico. Perdón, el aldónico fue el que vimos, ¿verdad? Anteriormente. El aldónico, porque reaccionó el grupo aldehído. Ahorita ya estamos viendo qué es lo que se forma cuando reacciona el grupo CH2OH. Y entonces también tenemos la posibilidad de que reaccionen los dos. ¿Sí? Cuando llegan a reaccionar Maestra, disculpe, ¿sí? estoy fuera de mi casa, entonces estoy batallando mucho con el internet y no, pues no alcanzo a ver nada. Voy a pedir los apuntes, pero pues me iba a descontar. Ok, Andrés. Muchas gracias. Entonces, aquí, por ahí me recuerdan cuánto queda. ¿Te queda? Un Un minuto. minuto. Ah, bueno, entonces nos salimos y escribimos otra vez la molécula, ¿sale? Maestra.
Cámaras, muchachos, por favor. Ok. Cuando tenemos que la glucosa son 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxígeno, hidrógeno, OH, hidrógeno, OH. Cuando ahora reaccionan tanto el grupo aldehído como el CH2OH, ¿sí? Cuando se oxidan, sufren una oxidación, lo que vamos a obtener es un ácido. ¿De qué tipo dijimos? ¿Aldárico? Aldárico. Ajá, vamos a tener un ácido aldárico. Aldárico. Es decir, vamos a tener carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a tener los grupos que teníamos anteriormente. O sea, si al reaccionar el grupo aldehído con el oxígeno, teníamos doble enlace oxígeno y de este lado OH, pues del otro lado igualmente vamos a tener mi OH oxígeno. O a veces lo encuentran al revés. Sí, encuentran acá, de este lado, así lo encuentran la molécula dibujada, oxígeno, OH. ¿Aquí también se pone más agua, maestra, o aquí no? Aquí serían 2 moléculas de agua. ¿Sí? Una que se desprendió de la parte superior y otra que se desprendió de la parte, una de la superior y otra de la inferior. En la primera reacción también se me olvidó ponerlos por ahí que también se formaba agua. Sí, generalmente. Entonces queda igual. OH, H, H, OH, OH. Entonces reacciona aquí el oxígeno, ¿sí? Y tenemos OH. Y de este lado tenemos también que reacciona el oxígeno y tenemos la formación de OH. Entonces, como les dije, generalmente cuando se da la oxidación es cuando tenemos iones metálicos y cuando tenemos enzimas. Entonces, este ácido lo conocemos como ácido de glucárico. Y si se fijan, aquí no les estoy poniendo la tercera molécula, que es el ciclo. ¿Por qué? Porque únicamente cuando tenemos
los ácidos aldónicos, cuando tenemos ácidos aldónicos o urónicos, es cuando se nos da la formación, ¿sí?, de reaccionar con un grupo OH. Pueden reaccionar con el grupo OH de la misma molécula y formar un éster cíclico. Por eso se nos estaba formando el ciclo, ¿sí? Porque ocurría lo mismo que en la ciclación. Reaccionaba con el OH de acá y se formaba el ciclo. Pero aquí tenemos dos OHs, entonces es como, bueno, aquí, perdón, de aquí a acá. Entonces, en este caso, me equivoqué de molécula acá. En este caso, ¿sí?, se forma el ciclo que estuvimos viendo el otro día, el ciclo de Howard. La ciclación. Cuando reacciona el aldehído con el OH. Y también tenemos la posibilidad de que reaccione el OH del grupo del CH2OH con el OH de esa molécula, de la penúltima. Acuérdense que la penúltima siempre es la que más importante, y nos forma el ciclo. Sin embargo, cuando tenemos estas dos posibilidades de que reaccionaron tanto la parte de arriba como la parte de abajo, existe por ahí una competencia y al final no se puede llevar a cabo la ciclación. Sí, entonces cuando tenemos ácido aldárico, no se puede dar ciclación. Como se pudieron dar cuenta cuando ocurre que el ácido aldónico y el urónico reaccionan, no sé si se fijaron que teníamos un grupo que se llamaba delta lactona. O sea, teníamos el D-glucono o glucórono y la delta lactona. La lactona, las lactonas que se llegan a formar, esas las encontramos generalmente en la naturaleza. Nuestro cuerpo no las produce, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros consumamos vitamina C. Porque todas las lactonas, bueno, la mayoría de las lactonas se encuentran en forma de esa vitamina, ¿sí? Es un derivado del ácido glucurónico, entonces es sintetizado por diferentes animales, ¿sí? Pero en este caso por nosotros, no por los seres humanos. Entonces, como no lo podemos producir de forma natural, es necesario que nosotros lo consumamos en forma de vitamina C. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que tomamos vitamina C, porque nos interesan las lactonas que están presentes en esa vitamina. ¿Por qué? Porque nosotros no las podemos producir naturalmente. Entonces, los azúcares que pueden ser oxidados por agentes oxidantes débiles, como hay un reactivo que se llama reactivo de Benedict. Se los voy a encargar para la próxima clase, que lo investiguen, por favor, el reactivo de Benedict.
Por ahí me faltó una T. Benedict. Bueno, cuando los monosacáridos pueden reaccionar con este tipo de reactivos, como el reactivo Benedict, forman lo que conocemos como azúcares reductores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reducción solo se produce dentro del azúcar, ¿sí? Y produce o revierte la forma de la cadena abierta. Entonces, todos los monosacáridos se considera que son azúcares reductores. ¿Sí? Repito, todos los monosacáridos son azúcares reductores. ¿Por qué? Porque podemos revertir la cadena abierta, ¿sí? Podemos estar de una forma en anillo o una forma abierta. Pueden ocurrir, ¿sí? Se pueden reducir solos. Por eso se le llama así. Ok. En el caso de la reducción, muchachos, voy a borrar esto. ¿Ya puedo borrar? Sí, maestra. En el caso de la reducción, cuando ocurre una reducción de los grupos aldehídos y cetonas de los monosacáridos, estas producen un producto que nosotros conocemos como alcoholes azucares, ¿sí? Que son conocidos también como alditoles. Entonces, al reducirse, la reducción de los grupos aldehído y cetona de los monosacáridos acá y dos nos van a producir alcoholes azúcares, que los conocemos también como alditoles. Ok, para que ocurra la reducción, pues, ¿qué quiere decir? Vamos a perder oxígenos, ¿sí? Ya vimos que en la oxidación ganábamos oxígenos, entonces en la reducción vamos a perder oxígenos. Entonces, generalmente, el catalizador que se utiliza es el hidrógeno, ¿sí? Con lo que reaccionan es con el hidrógeno para que se lleve esos oxígenos, para quitar esos oxígenos y poder mantener nuestra molécula reductor, ¿sí? O reducirla. Entonces, en este caso, igual voy a poner la glucosa, la de glucosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CH2OH. Tengo mi oxígeno y tengo mi hidrógeno. Tengo mi OH, OH.
Esta es la glucosa otra vez. Entonces, en este caso, reacciona con el hidrógeno porque es fácil de que este me quite los oxígenos. Y al reaccionar el grupo aldehído con el hidrógeno, ¿sí? Se va a llevar el oxígeno, perdón, uno de los oxígenos, está ahí, va a romper el enlace. O sea, realmente lo que ocurre es que rompe el enlace aquí y vamos a tener nosotros carbono, 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 3, 4, 5, 6, CH2OH, OH, OH, H, OH. Entonces, al romper ese enlace, lo que va a producir es que ese hidrógeno, ¿sí? Se va a colocar ahí y vamos a tener otro CH2OH. ¿Ok? Este hidrógeno, fíjense, tenemos dos hidrógenos, este tercer hidrógeno y el oxígeno. Entonces tenemos dos hidrógenos y este hidrógeno son tres hidrógenos y el oxígeno. Los alcoholes azúcares, ¿sí? Se utilizan comercialmente en preparaciones de alimentos, ¿sí? Y algunos fármacos. Y nos da como resultado el D-sorbitol. ¿Sí? Esta era la D-glucosa, por nombre. Ya sabemos que esta es la D-glucosa. Y al reducirse nos va a formar un D-glucitol, que también lo conocemos como D-sorbitol. Y entonces ese sorbitol mejora mucho o se utiliza como como un conservante, ¿sí? Sirve para la conservación de dulces, generalmente. ¿Por qué? Porque ayuda a evitar la pérdida de humedad. Y este se utiliza como conservador, un conservador de alimentos. Entonces, para la próxima clase, muchachos, aparte del reactivo de Benedict, les voy a encargar que me investiguen, que lean un poco sobre la reacción de isomerización y la reacción de esterificación. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en ambas reacciones?
Repito, son estas dos reacciones, isomerización, esterificación, y acuérdense del reactivo Benedict. La esterificación sí les encargo que lean un poquito más porque es una reacción que indudablemente, o sea, si no se acuerdan, es una reacción que ocurre muy comúnmente, igual que la oxidación y la reducción. Ahí van a ver la presencia de grupos OH, de alcoholes. Sí. Y es muy importante porque la van a seguir viendo. ¿Es histerificación o esterificación? Esterificación. Es que aquí no se alcanza a ver bien el ganchito de la E. Esterificación. Van a ver cómo en la isomerización tenemos la formación de manosa y de fructosa. Sí, es de ahí donde se obtiene la fructosa. Pues por hoy sería todo, muchachos. Los veo la mañana en análisis cuantitativo. Muy bien, maestra. Que tengan bonita tarde. Disculpe, maestra. ¿Sí? Sí me puso asistencia, es que estaba bien trabada y no se escuchaba nada. Sí, Estefanía. Ah, ok, gracias. De nada. Gracias, maestra. Hasta luego. De nada, hasta luego. Gracias, maestra. Ojalá, ya.